Continuando con los métodos de exploración de cráneo, básicamente la técnica que utilizamos para explorar el cráneo es la inspección, aunque podemos utilizar y debemos incluso de utilizar la palpación. Aquí no es necesario percutir ni auscultar, medir sí, sí, también es otro método que utilizamos, la medición, sobre todo en niños. ¿Ok? Pero iniciemos con la inspección. ¿Qué buscamos nosotros en la inspección de cráneo? Buscamos su forma y el estado de la superficie. Lo del estado de la superficie incluye el hecho de si hay lesiones en el cráneo, la firmeza de la implantación del cabello, si hay zonas de alopecia, es decir, si hay zonas de caída de cabello, entre otras cosas. Lo primero que vamos nosotros a determinar es pues la estructura, la forma del cráneo. Si el cráneo es proporcional al resto del cuerpo, ya dijimos que debe de representar entre una sexta y una séptima parte de la superficie corporal. Si es proporcional al resto del cuerpo y es simétrico, se dice que es un cráneo normocéfalo. ¿Okay? Un cráneo normocéfalo pues es aquel que es proporcional. Si el cráneo es proporcional pero es deforme y sin embargo guarda cierta simetría, se puede clasificar en diferentes tipos. Esto de que guarda cierta simetría es muy relativo, ¿no? Como vamos a ver ahorita, hay cráneos que guardan cierta simetría y otros que de plano no guardan ninguna simetría y que son deformes, pero por sus características externas, por sus características morfológicas, los podemos clasificar. Y dentro de la clasificación más común tenemos los cráneos escafocéfalos, los oxicéfalos, los naticéfalos, los acrocéfalos, los platicéfalos, plagiocéfalos y trigonocéfalos. Vamos a ver en qué consiste o cuál es la causa de cada uno de ellos. Tenemos la escafocefalia, el cráneo escafocéfalo. Como lo dice el enunciado, el cráneo escafocéfalo es debido a la soldadura prematura de la sutura sagital. Es decir, la sutura sagital, que vendría a ser esta, se suelda prematuramente y hace que el cráneo sea más largo en sentido antero-posterior, ¿ok? Y nos da una frente en forma de quilla. Para los que no saben lo que es una quilla, la quilla es la parte anterior de un barco. Si este fuera un barco visto por arriba, ¿ok? La quilla es esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte que tiene forma afilada, forma triangular, para ir rompiendo las olas. Bueno, en realidad no tiene así el cráneo de forma triangular, pero le da cierta similitud y por eso se le llama frente en forma de quilla, pero el cráneo en sí, con un diámetro, o mejor dicho, con una longitud antero-posterior mucho mayor que la transversa, por el cierre prematuro de la sutura sagital, se le llama cráneo escafocéfalo. ¿Okay? Es un cráneo muy frecuente. Aquí tenemos fotografías de niños, de bebés, con este tipo de cráneo. Vean la frente prominente en forma de quilla en este niño. Vean la longitud del cráneo en sentido longitudinal. Aquí se alcanza a ver la forma de quilla en la frente de este bebé. Cráneo escafocéfalo. La oxicefalia.
El cráneo oxicéfalo, como lo ven acá en este cráneo de un adulto. ¿Cómo sé que es un cráneo de un adulto? Porque si se fijan ya prácticamente no hay suturas. Lo que les comentaba yo en el video anterior, llega el momento en que las suturas tienden a desaparecer. Este es el cráneo de un adulto mayor y pueden fijarse la forma triangular que tiene. ¿Sí? Tiene una forma piramidal o triangular con un vértice superior, y aquí lo podemos ver en un niño. Vean el cráneo oxicefálico. Aquí todas las suturas se cierran prematuramente. Esto no significa que nazca con las suturas ya cerradas. Eso sería una cranioestenosis o una craneosinostosis. Pero sí se cierran antes del tiempo que se deben cerrar. Recuerden que dijimos que el cráneo alcanza su tamaño normal más o menos a los 7 años, pero que las suturas se cierran completamente a los 13 años. Entonces hay niños en donde se cierran prematuramente y eso le da al cráneo un aspecto piramidal. A eso se le llama oxicefalia. ¿Okay? Aquí tienen un adulto con oxicefalia. Acá tienen una niña, parece que tiene aretes, y el cráneo en sí, que es lo más representativo, yo creo, este cráneo, su forma piramidal hacia arriba. Un cierre de todas las suturas de forma prematura. La platicefalia, el cráneo platicéfalo. Hay un aplanamiento de la bóveda craneana. ¿Se acuerdan de este personaje de la maravillosa revista de Quino, de la revista Mafalda? ¿Okay? Este personaje, recordarán ustedes, tenía un cráneo plano, con sus cabellos paraditos. ¿Okay? Este cráneo platicéfalo consiste en un aplanamiento de la bóveda craneana por anormalidades en la sutura sagital. La sutura sagital se solidifica, se cierra, se puede cerrar en su momento, pero el problema es que al cerrarse no se cierra dejando una convexidad en la parte superior, sino que se cierra y se cierra dejando la parte superior prácticamente plana, ¿no? Acá está el cabello, este sería el hueso frontal. Entonces, esta es una platicefalia. Hay una depresión, hay un aplanamiento de los huesos parietales. ¿Qué sucede durante el cierre? Que repito, no necesariamente prematuro, de la sutura sagital. Recuerden que la sutura sagital es la sutura que va a unir ambos parietales entre sí. Me estoy queriendo acordar del nombre de este personaje, creo que se llama Miguelito, no estoy muy seguro. Era un hijo de un español y siempre andaba muy preocupado por las cuestiones económicas de la tienda de su papá, ¿no? Acá tenemos otro personaje con platicefalia. Este es un futbolista muy conocido, ¿sí?, de apellido Ludueña. Un excelente mediocampista que jugó con varios equipos en México. También tenía su cráneo aplanado, y el corte de pelo pues lo hacía que se le notara más todavía, ¿no? Tenía su cierre pues defectuoso de la sutura sagital y el cráneo pues con esa estructura plana. La acrocefalia o turricefalia. Acrocefalia o turricefalia es lo mismo. Es un cráneo en forma de torre, ¿sí?, largo. Vean ustedes la longitud
de la frente. Este tipo de cráneo es producido por el cierre prematuro de las suturas sagital y coronal. Es decir, la sutura sagital es la que va por el medio de los parietales y la sutura coronal es la que une al frontal con ambos parietales. Estas dos suturas se cierran prematuramente y eso genera que haya un aplastamiento lateral de la cabeza, como lo dice aquí. ¿Okay? Hay un considerable desarrollo en altura de la región occipital. Vean ustedes, no nada más la frontal, sino también la occipital. Tienen la región occipital plana, como lo pueden ver ustedes en este niño también aquí. Tienen el occipital plano, prácticamente no se puede palpar el inion, que es el sitio donde está la escama del occipital, y tienen también un aplastamiento lateral. Este tipo de cráneos es muy frecuente verlo en niños con retraso mental, pero también se puede ver en algunos niños que no necesariamente tienen retraso mental, pero sí tienen alguna enfermedad genética, ya sea autosómica recesiva o dominante, como es el caso de la acondroplasia. ¿Sí? Ya hemos platicado lo que es la acondroplasia. La acondroplasia pues es una enfermedad del sistema óseo genética, ¿sí? Autosómica dominante, en donde los miembros, es decir, el cráneo tiene ciertas irregularidades y las extremidades superiores e inferiores no se desarrollan adecuadamente. Pero bueno, aquí el ejemplo es que la acondroplasia, los niños con acondroplasia también suelen tener este cráneo acrocéfalo o turricéfalo. Aquí tienen ustedes un niño con acondroplasia. Vean ustedes la longitud de la frente, las partes laterales aplanadas y el occipital también es aplanado y largo. ¿Okay? Algo que caracteriza mucho, saliendo un poquito del tema, algo que caracteriza mucho a estos niños o a estas personas, pueden ser adultos también, es decir, viven una vida prácticamente normal en lo que se refiere a la expectativa, ¿no? A los años. Tienen una característica muy peculiar. Recordarán ustedes cuando hablamos de cara que dijimos que la cara se dividía en una región cerebral del bregma al nasion, una región respiratoria del nasion a la columela y una región digestiva de la columela a la mandíbula. Bueno, estos niños con acondroplasia, aunque esto ya es infección de la cara, tienen una región respiratoria, tienen una región media muy corta. Vean la diferencia en distancias de la región cerebral, del bregma al nasion, la región respiratoria del nasion a la columela y de la región respiratoria de la columela a la mandíbula. Vean cómo la región respiratoria es mucho más pequeña. Esto es típico de las personas con acondroplasia. Y el cráneo, que es el tema, pues de tipo acrocefálico o turricefálico. La naticefalia, este es un tipo de cráneo raro, pero pues, como les digo, hay diferentes tipos de cráneo. Aquí lo que sucede es que cuando la sutura sagital se cierra, y sobre todo cuando se cierra prematuramente, ¿sí? Cuando se cierra antes de los 13 años, al cerrarse
genera un abombamiento, ¿sí? A diferencia del platicéfalo que genera un aplanamiento de los parietales, aquí el cierre de la sutura sagital genera un abombamiento de los sagitales a cada lado y la sutura sagital se ve acanalada, es decir, en forma de canal. Como pueden ver ustedes en este personaje, se acordarán de historietas, de cómics. Se llama naticefalia porque es el cráneo en forma de nalga o de nalgas, ¿sí? Vean el canal que forma la sutura sagital en medio y vemos como los parietales están abombados, están hacia arriba. ¿Okay? Si esta persona la rapáramos, veríamos que el cráneo tiene un surco antero-posterior en el centro. No tiene absolutamente nada que ver. Desde luego este es un dibujo de una historieta, pero hay gente que tiene el cráneo así. No tiene absolutamente nada que ver con el intelecto, con el área cognitiva, no tiene nada que ver con trastornos mentales. Es un defecto, simplemente un defecto en el cierre de las suturas y de la posición de los huesos del cráneo, pero no, por lo regular no hay ninguna repercusión orgánica. ¿Okay? La naticefalia, abombamiento de los parietales a los lados de la sutura sagital. La sutura sagital queda acanalada y esto se debe a un cierre prematuro de esta sutura y un hundimiento de la misma. De la misma. Otro ejemplo, bueno, también en caricatura tenemos a la Betty Boop. También nos las muestran con su naticefalia, ¿verdad? Con su cráneo acanalado en el centro. Ya yéndonos a cráneos más deformes, tenemos la plagiocefalia. La plagiocefalia, si leemos el texto, nos dice: implica la fusión prematura del lado izquierdo o derecho de la sutura coronal que se extiende de oreja a oreja. O sea, la sutura coronal va de oreja a oreja. A esto se le llama sinostosis coronal. Es decir, son niños que pueden nacer incluso ya con una parte de la sutura coronal fusionada, como lo ven aquí. Este es el frontal. Estos son los parietales. Y esta es la sutura coronal que va esta es la fontanela anterior. Y vean ustedes cómo la sutura coronal del lado izquierdo no está presente. Aquí debería de estar la sutura coronal, pero no está porque se fusionó antes de tiempo. Eso hace que el hueso frontal se moldee y se desvíe hacia el lado contrario de donde está el cierre prematuro de la sutura coronal. Nos dice: da por resultado la interrupción del crecimiento de la frente y del ceño del lado afectado. Por lo tanto, se produce un aplanamiento de la frente y la ceja de ese lado. Es decir, de este mismo lado hay un aplanamiento de la frente y de la ceja. Puede ser adquirida también cuando el bebé duerme siempre del mismo lado. Por esto también no es recomendable que los bebés duerman siempre del mismo lado, porque si duermen siempre del mismo lado pueden moldear su cráneo, como tenemos en este ejemplo, ¿sí? Este es un cráneo plagiocéfalo, porque al niño todo el tiempo lo acostaban de su lado izquierdo, ¿sí? Y al acostarlo a su lado izquierdo le generaron una deformación, le generaron un cierre prematuro de la sutura coronal de ese lado y pues el cráneo se le hizo chueco. Por eso a los niños hay que acostarlos, ¿sí? De preferencia boca arriba,
con todas las precauciones para evitar la broncoaspiración. Y si lo va a acostar de lado, bueno, pues acuéstenlo de lado un rato o en una ocasión y luego del otro lado, para que no sucedan este tipo de cosas. Porque pues el cráneo plagiocéfalo puede ser ya congénito, es decir, ya venir con la sutura totalmente solidificada, o puede ser adquirido por lo que les estoy comentando, de acostar al niño siempre del mismo lado. Tenemos el cráneo trigonocéfalo. Este se debe a una fusión prematura de la sutura metópica. La sutura metópica, como ya lo vimos, es la sutura que une a ambos frontales. Se fusiona prematuramente, de hecho puede ser que el niño nazca ya con la sutura fusionada. ¿Okay? Esta sutura se extiende desde la parte superior de la cabeza, pasando por la línea media de la frente hasta la nariz. ¿Sí? Esta sutura metópica va y termina en el nasion, que es, acuérdense que el nasion, recuerden los puntos, ¿no? Ya los vimos, pero recuerden el nasion, así, sin acento, es la unión de los huesos propios de la nariz con el frontal. Específicamente con la parte media del frontal, donde va la sutura metópica. Entonces, este cierre prematuro, ¿sí?, de esta sutura puede provocar un borde prominente que atraviesa la frente. Algunas veces la frente parece bastante puntiaguda, como un triángulo, y los ojos se pueden ver muy juntos, a lo que se le llama hipotelorismo. Hipotelorismo significa ojos muy pegados. Por otro lado, el término de hipertelorismo significa ojos muy separados, ¿no? O sea, lo contrario. Pero aquí, en el caso este de la trigonocefalia, pues vean ustedes, tiene la frente también en forma de quilla. Me dirán qué diferencia hay entre este y el escafocéfalo. Bueno, los dos tienen la frente en forma de quilla, pero acuérdense que el escafocéfalo, el primero que vimos, tiene un diámetro anteroposterior muy largo, y este no. ¿Sí? Este tiene un diámetro normal. El problema morfológico está exclusivamente en la forma de quilla, en la forma triangular, en la forma afilada, pudiéramos decir, de la frente. Aquí tenemos un ejemplo. Vean ustedes, un niño con trigonocefalia. Se ve ahí claramente la frente, ¿no? En forma de quilla. Porque la sutura metópica se fusionó muy prematuramente. Seguramente ya nació con la sutura metópica fusionada. Ven ustedes el aspecto de un niño con trigonocefalia, los ojos muy juntos, incluso puede haber estrabismo. Pero no necesariamente esto quiere decir que tenga retraso mental. Puede ser niños que tengan la deformidad en el cráneo, que tengan problemas en sus ojos, pueden tener problemas de la visión, y pueden tener incluso retraso mental, pero no es la regla. ¿Okay? No es la regla. Por lo regular tienen un coeficiente intelectual o un desarrollo psicomotor, creo yo que es el término correcto, un desarrollo psicomotor normal, correcto, adecuado.
y no presentan mayores problemas en lo que se refiere pues a su inteligencia, a su cognitividad. La braquicefalia. La braquicefalia se debe a un cierre precoz de la sutura coronal. La sutura coronal, acuérdense, es la que une, que viene aquí, es la que une al frontal con los dos parietales. Esta es que dibujé, la última, sería la sutura sagital. Entonces la sutura coronal une al frontal con ambos parietales. Cuando se cierra antes de tiempo esta sutura coronal, pues genera un cráneo amplio, un cráneo muy ancho, con un diámetro transverso muy grande, ¿sí? El cráneo es transversalmente ancho, pero corto en sentido longitudinal, es decir, es ancho, como lo marqué aquí con la flecha, pero es corto en sentido anteroposterior. Es decir, tiene frente muy amplia, ¿sí? Pero su cráneo en sentido anteroposterior es corto. Puede ocasionar exoftalmos en algunos niños, es decir, protusión de los globos oculares, hipotelorismo, los ojos muy juntos, ¿okay? Y aplanamiento de la cara. Puede o no relacionarse con deficiencia mental, es decir, puede relacionarse o no con retraso mental. Aquí, pues como lo acabo de decir, el problema es una fusión prematura de la sutura coronal. Y nos da este tipo de cráneo, al cual se le llama cráneo braquicéfalo. El dolicocéfalo, el cráneo dolicocéfalo, predomina exageradamente el eje de longitudinal, sobre el transverso. Es decir, vean ustedes el diámetro transverso, para ser más claro, lo ancho de el cráneo, compárenlo con la longitud. Este es el mismo niño. Es un cráneo muy largo en sentido anteroposterior y estrecho en sentido transversal. No siempre es patológico, pero sí es frecuente, no siempre, pero sí es frecuente que se asocie con retraso mental. Se observa principalmente en personas con esa deficiencia que acabo de mencionar. Es un término contrapuesto al de braquicefalia, es decir, es lo contrario de la braquicefalia. Recordarán, la braquicefalia la acabamos de ver. En la braquicefalia tenemos un diámetro transverso amplio, una frente amplia y un diámetro anteroposterior corto. Acá es al revés, aquí tenemos un diámetro transverso amplio, corto, un diámetro transverso corto y un diámetro anteroposterior larguísimo. ¿Ok? Consiste en un ensanchamiento o alargamiento transversal del cráneo. Cráneo dolicocéfalo, un cráneo deforme, aplanado de sus partes laterales. Y esto se debe también a problemas de cierre prematuro de las suturas coronal y sagital. Aquí tienen ustedes un niño también con cráneo dolicocéfalo. Su frente corta, pero su diámetro anteroposterior muy largo.
Bien, eso es en lo que se refiere a la forma. ¿Ok? Esa es la clasificación. Y vamos a dejar este video para no alargarlo mucho y no se vuelva tedioso. Vamos a dejarlo aquí para que ahora que ya ustedes conocen los diferentes tipos de cráneo, incluso se pueden autoclasificar o clasificar a sus familiares. Que repito, la forma del cráneo pues depende básicamente de las suturas, de si se cierran en su momento, si se cierran prematuramente, si se cierran después del tiempo en que se deben de cerrar, si se cierran superpuestas o no. Es una serie de factores que hacen que el cráneo tenga cierta forma y cierta proporción con el resto del cuerpo. Lo más común es que la mayoría de nosotros somos normocéfalos. Acuérdense que el término de normocéfalo, ¿sí?, no implica otra cosa más que el hecho de que el cráneo, o vaya, la cabeza, acuérdense que la cabeza consta de cráneo y cara, sea proporcional con el resto del cuerpo, que forme la sexta o la séptima parte, o que corresponda a la sexta o séptima parte del cuerpo. Ya con ese simple hecho nosotros decimos que es normocéfalo, pero ya si tiene alguna de estas alteraciones estructurales que mostramos, pues podemos decir que es normocéfalo en proporción, pero por su morfología, pues que es escafocéfalo o oxicéfalo o cualquiera de los tipos que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces dejamos aquí este video y terminaríamos con un tercero enseguida.